Vive conectado con BBM BlackBerry de Claro. Johnny Walker, celebrando tus pasos de progreso. Keep walking. Chevrolet Traverse tiene todo lo que buscas y mucho más. Conócela en chevrolet.com.pe. Muy buenas noches, soy Juan José Garrido Queclin, esto es Rumbo Económico. Esta noche, como todos los miércoles, estamos con Luis Felipe Arizmendi, presidente de GPI Valores, para hablar sobre la semana bursátil. Luis Felipe, muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, ¿qué ha pasado, qué has visto esta semana? Bueno, esta semana es una semana que ha continuado un poco la tendencia que habíamos visto la semana anterior, con una caída del VIX, o sea, la volatilidad del Standard & Poor's 500, y con algunas noticias buenas en el corto plazo, como son que los republicanos han anunciado que van a posponer el debate hasta mayo, el debate del techo de deuda, y que por lo tanto no va a haber esa urgencia de limitar el gasto por, vía el endeudamiento que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, como te decía, es un tema de corto plazo. En el mediano y largo plazo habrá que ver cómo se contiene esta deuda creciente del lado del sector público, tanto en los Estados Unidos como en otros países, que puede ser peligrosa para la economía mundial. Mientras que le pedimos a la producción, si es que nos puede poner el gráfico del techo de deuda, ¿puedes explicarnos por favor un poco qué es este techo de deuda y cuál es la relación con la economía norteamericana? Sí, los países, todos tienden a tener algunas medidas de disciplina fiscal, pueden ser en términos del porcentaje de déficit fiscal respecto a un año, o pueden ser una combinación de esa más algún límite respecto a una cifra propiamente, un monto absoluto o un monto relativo, para que los países no se endeuden exageradamente y los gobiernos no utilicen el déficit fiscal como un mecanismo incluso de incentivar un ciclo político económico. En el caso de Estados Unidos, disculpa que te interrumpa, para que el techo de deuda crezca tiene que haber un acuerdo en el Congreso. Así es, hay un acuerdo en el Congreso. Y este techo se ha ido levantando desde 12 trillones, 14 trillones, 15 trillones, y ahora se pretende elevarlo por encima de los 16 trillones de dólares. Que es el 100% del PBI. Exacto, y eso lo vamos a ver. Y precisamente esta gráfica muestra los gobiernos del presidente Reagan, Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama. La línea roja es el total de la deuda federal autorizada, periodo tras periodo por el Congreso de los Estados Unidos, mientras que hay un techo de deuda, que es esa línea negra punteada, que son los topes que se le han ido poniendo, y lo que hemos visto es que constantemente cuando ha llegado al tope, desde incluso Reagan, pero sobre todo Bush, no tanto en Clinton y Bush hijo y Obama, ha tenido que liberarse ese techo, y entonces la total de la deuda de los Estados Unidos, que es esa línea roja, ha ido creciendo vertiginosamente a niveles que en realidad están mucho más allá de lo que es razonable para poder ser pagado. Y eso se ve claramente en una siguiente transparencia que tenemos, que muestra cómo está la situación realmente, y se puede buscar en internet. Hay una página en internet que se llama precisamente usdebtclock.org, en donde muestra, es instantánea, uno la busca, la baja en internet y te va saliendo segundo a segundo cómo aumentando la deuda en Estados Unidos. Poco antes de venir aquí al canal, tomé esta foto de esta página web, donde se ve que la deuda nacional de los Estados Unidos es 16.4 trillones de dólares, que es una cantidad muy alta. De hecho, es un poquito más alto o cercano ya al PBI de los Estados Unidos. Pero lo interesante es esto: ¿cuánto se debe por ciudadano? Por habitante. Cada ciudadano debe, cada habitante debe $52.000, y cada taxpayer, o sea, cada persona que paga impuestos, $145.000. Y la cantidad sigue creciendo. Y yo le sugiero a todos aquellos que estén interesados entrar en esta página, porque además hay hacia el lado derecho hay una cosa que se llama Debt Clock Time Machine, la máquina del tiempo. Y uno puede adelantarse 5 o 6 años y ver que esto va a ser realmente explosivo si es que esta tendencia no cambia. Muy bien. Y respecto a cómo impacta la deuda en los mercados bursátiles, ¿cuál es tu opinión? La deuda en un primer momento sirve de alivio, porque obviamente permite que el gobierno de los Estados Unidos y en general los gobiernos del mundo, que tienen un peso relativamente importante en el PBI por el lado del gasto, continúen haciendo este gasto y por lo tanto sigan siendo un factor de incremento de demanda agregada y mover la economía por el lado de la demanda. Sin embargo, toda deuda al final se tiene que pagar o se tiene que desconocer, cualquiera de las dos cosas.
Y si se paga, al final se tiene que pagar con impuestos si no queremos evitar, digamos, un proceso inflacionario. Uno de los problemas que va a enfrentar el mundo en unos años hacia adelante es que eventualmente vamos a tener una situación de inflación creciente, porque la inflación, vía el mecanismo de señoreaje, puede ser una de las fórmulas que adopten los gobiernos para poder un poco licuar sus deudas y utilizar algunos recursos hasta cierto punto vedados, ¿no es cierto? Que es un poco quitarle poder adquisitivo a la gente a través de inflación para poder pagar sus obligaciones. Hasta el siglo XX la palabra inflación estaba referida a inflar la masa monetaria. Entonces había una relación directa entre masa monetaria e inflación. En el siglo XX, dentro de esos malabarismos económicos, convertimos la inflación en un indicador de precios, en un índice de precios que está sujeto a otras variables además de la masa monetaria, tasas de interés, etc. ¿Por qué el día de hoy vemos esta impresión masiva de dólares y por lo tanto también de euros y de soles y de otras monedas, sin generar inflación como uno veía en los años 80 y 90? Sí, hay varias explicaciones. Una, en el caso del dólar en particular, es que el dólar es una moneda de, digamos, de curso global y por lo tanto es relativamente fácil que el dólar se redistribuya en el mundo y el impacto en la economía norteamericana sea menor. O sea, ellos distribuyen su inflación a nivel mundial. Así es. En realidad el dólar es la única... dispersa. Exacto. Es la única moneda verdaderamente global y por lo tanto el impacto sobre, digamos, la demanda agregada es menor si, a diferencia de una moneda de un solo país. El sol solamente sirve, el nuevo sol, para comprar en el Perú, ¿no es cierto? Y por lo tanto tiene un impacto mucho más fuerte si es que la cantidad de soles aumentase de una manera exacerbada. Ese es un factor. El otro factor es que hay una gran cantidad de activos financieros en el mundo y la gente no únicamente deriva el dinero digamos, que obtiene o la liquidez que obtiene hacia el gasto, digamos, sino que la lleva también hacia la acumulación en distintos activos. Y esos activos tienen un efecto mucho más diluido en el efecto de la inflación. Hay un tercer punto, es que China ha transmitido deflación al mundo por un efecto de sustitución. O sea, ha habido muchos productos chinos que han entrado, ¿no es cierto?, en la gran masa de consumidores globales a precios más bajos que los productos que se hacían en el propio país. Este efecto de sustitución por los bienes chinos es un elemento también digamos, que ha permitido calmar el impacto inflacionario, a costo de que el yuan renminbi está de alguna manera subvaluado. Cuando el yuan renminbi tome el verdadero valor que debería tener en proporción a las reservas internacionales que tiene China y al tamaño de la economía china en relación al mundo, digamos, pase de 6.25, 6.30 a un nivel de, digamos, 4.50 por dólar, y la demanda china siga creciendo al ritmo que los 1.300 millones de habitantes chinos podrían lograr, vamos a tener un efecto contrario. China va a empezar a exportar inflación y no deflación. Y entonces la cantidad de dinero que se emitió en algún momento en el mundo va a tener un mayor impacto respecto a lo que es hoy día. Tema un poco complejo, pero decía que la deuda calma en un primer momento porque los mercados son muy de corto plazo. El mercado, típicamente con una mentalidad de trader, resuelve los problemas entre hoy, mañana y pasado, y en realidad no se preocupa más de lo que puede pasar dentro de 2 o 3 años, ¿no? Vive mucho el instante, el momento, y por eso es que generalmente las bolsas son lo que se llama un indicador adelantado, un leading indicator, y no un indicador de largo plazo. O sea, nadie se debe confiar en lo que puede pasar en un país simplemente porque la bolsa subió hoy y mañana, ¿no es cierto? Pero sí va a responder al estado de ánimo de lo que puede ser hoy o mañana. Una consulta final, antes de irnos, lamentablemente tú sabes que el tiempo en la televisión mata. ¿Cómo está impactando el tipo de cambio a la bolsa peruana? Fíjate, hasta cierto punto favorablemente todavía, porque al tomarse los precios en dólares de las acciones en soles o de empresas que operan en soles, el precio en dólar viene aumentando y por lo tanto genera una impresión de que hay una ganancia más allá de lo que podría ser en la moneda nacional. El caso típico es, por ejemplo, el EPUC, el indicador, digamos, en dólares, las 28 principales acciones peruanas, ha venido subiendo más que los indicadores bursátiles locales, que están medidos en soles, mientras que el otro está medido en dólares, aunque hay también un componente local en dólares, porque hay algunas acciones que se emiten en esa moneda. El problema del dólar en realidad es cómo va a transmitir una apreciación constante del sol, cómo se va a transmitir hacia el sector real de la economía. Y ahí sí puede tener un impacto ya en el valor fundamental de una compañía. Si una empresa exportadora tiene una gran cantidad de costos en soles y una gran cantidad de ingresos en dólares,
y el dólar sigue, digamos, cayendo en relación a su valor en soles, eventualmente se van a deteriorar esos estados financieros y entonces ahí va a saltar el problema en la cotización en soles o en dólares, cualquiera fuera, que puede tener esa acción en bolsa. Y por eso creo que hay una preocupación, yo diría, en toda la comunidad de economistas de advertir al Banco Central y al MEF, porque ambos en estos casos van a tener que jugar, digamos, en pared para poder diseñar algún tipo de políticas complementarias que permita una mejor evolución del dólar en el Perú. Aunque no es un tema fácil, porque esta apreciación la están viviendo otros países también. De las propuestas que hay para contener de alguna manera la caída del dólar, una de ellas es la liberalización de las inversiones de las AFPs en el extranjero, y en las variables que uno ve sobre la mesa, aparentemente es una ganancia para todos, ¿no? Mejor. En el caso específico de la bolsa, ¿cómo impacta la bolsa el que se libere esta inversión? ¿Es mejor para la bolsa o no necesariamente? No habría ningún problema, porque en este momento ya el volumen relativo entre las acciones peruanas que cotizan en Nueva York, el volumen que hacen allá y el volumen que hacen en Lima es más o menos 10-1, 20-1. O sea, por cada 10.000 acciones de Credit Corp que se cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, se cotizan ese día entre 150.000 a 200.000 en Nueva York, y así sucesivamente, y las AFPs operan afuera. Si estuviese en mis manos, yo hubiera llevado el límite al 50%. O sea, en realidad el Banco Central se ha tomado demasiado tiempo sin explicación, porque si alguien pudiera decir que el levantar el límite, digamos, de 30 a 32 va a causar un gran impacto en la moneda, en realidad le está haciendo cosquillas. Bueno, tendrán sus razones por ponerlo en ese nivel, pero yo lo hubiera llevado a un nivel más alto, porque además es un techo. Tampoco es que las AFP se van a volver locas y van a poner 50% del primer día. Y lo otro es que eventualmente desconozco en realidad la composición digamos, detallada de las reservas, pero probablemente hace algunos años, a la fecha, hubiera sido muy conveniente que el Banco Central aumentase la cantidad de oro en las bóvedas del Banco Central o donde la quisiera tener. Aparentemente estamos en menos de 1% y deberíamos estar entre un 8 a un 15% de oro como parte de las reservas internacionales, sobre todo porque la tasa de interés que se paga hoy día es mínima y por lo tanto no hay un efecto, digamos, que pudiese decir en base al tema vinculado digamos, a la tasa de interés. Y finalmente, sobre ese mismo tema, si tenemos una gran acumulación de dólares y el dólar pierde valor en relación a otras monedas en el mundo, lo más sano sería mejorar la combinación en monedas que tenemos e incluir al oro como un refugio de última instancia, como lo están haciendo todos los países grandes, ¿no es cierto?, acumulando ese metal. Muy bien. Te agradezco muchísimo, Luis Felipe, tu visita y esperamos de nuevo el próximo miércoles tus observaciones sobre la bolsa. Muchas gracias. Bien, vamos a una pausa, regresamos con el economista Juan José Martans, es jefe de la Superintendencia de Banca y Seguros y profesor de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, para hablar justamente sobre la caída del dólar y algunas otras cosas más. Regresamos.